Bien. Justo se cortó, Bautista. En ese caso, obviamente, si yo encuentro el arma, tengo que pedirte los papeles del arma. En caso de que no tengas la aportación o la tenencia legítima, en ese caso yo tendré que asegurar el objeto y mientras tanto pedir instrucciones a la autoridad competente para ver si la requiso o no. Perfecto. Profesor, ¿todos los allanamientos se deben llevar de manera, digamos, formal y procediendo como se corresponde? Porque creo yo que en alguno no se procede de la manera que se debe, como destruir las cosas que hay dentro de la propiedad o llevarse cosas que no corresponden. Por eso dije, lo que tenés que llevarte es lo que está en la orden de allanamiento, no el televisor, el DVD, los Si no juguetes. funcionara así, profesor, y si no hicieran eso, estaríamos... Pero, ¿hay testigos o no cuando hay Primero, allanamiento? tiene que haber testigos del allanamiento, y en segundo lugar, ¿saben la cantidad de nulidades que hay producto de estas estupideces que hacen, no? Sí. Porque la serie Policías en Acción es muy linda, pero después, cuando te llegan estas causas, vos decís, pero esto está todo mal. Debido... Por ejemplo, una vez me tocó en el ejercicio de una causa. Obviamente, el gran problema que tiene la justicia penal es la policía, pero no es porque tenga algo institucionalmente contra la policía, sino porque considero que hay que formar una policía judicial que se dedique pura y exclusivamente a este tipo de cosas. Y que tenga el conocimiento debido. Lamentablemente. Y en consecuencia, se caen innumerables procedimientos producto de torpezas que se producen en este tipo de actuaciones. Justo lo que les decía una vez, por eso yo les dije el ejemplo, si dice allá en el domicilio A, es A, no B, C, D, o lo que... Una vez pasó en una causa, también viene el comisario y me dice, mire, en el domicilio no encontramos nada, así que como era todo villa, estaba todo conectado por los pasillos, allanamos toda la manzana. Allanaste toda la manzana, ¿y con orden de quién la allanaste? Claro. Tuvimos que anular todo el procedimiento, y fue un procedimiento que se cayó por esto. Todo un trabajo porque se realizó algo mal. Exacto, yo creo que es una de las grandes deudas que venimos acarreando desde la época de ese gran procurador que fue el doctor de la Cruz, titular de esta materia, cuando yo ingresé a la facultad, quien luchó denodadamente por la constitución de una policía judicial. Lamentablemente se murió muy rápido el doctor de la Cruz. Pero es algo que se necesita urgentemente, una policía judicial claramente capacitada y abocada pura y exclusivamente a este tipo de procedimientos. Claro, capacitada por sobre todo, claro. No sea el policía de calle, sino una policía capacitada, no solamente en materia jurídica, sino también en materia forense, en materia pericial. Claro. Bien. Esto con respecto a, entonces, al allanamiento. Lo que se consagra, para redondear, un segundito, para redondear, lo que se consagra aquí entonces es la inviolabilidad de la morada, la correspondencia y los papeles privados. Y para poder allanar y requisar estas cuestiones se requiere, reitero, orden de juez. ¿Sí? Orden de juez. Bien. ¿Sí? ¿Me querías preguntar algo? ¿Yo, profe? No, yo no, Bien. Me aclaró lo que tenía la duda hoy. Bien. Vamos al artículo 5. El reo estará incomunicado después de su confesión y nunca podrá estarlo más allá del término de 10 días. ¿Qué es lo que ustedes entienden por confesión? ¿Por qué? Y llevar a cabo el delito que haya cometido, llevar a cabo todo lo que haya hecho, realizado. La declaración. Hacerse cargo. Cuando él testimonio ante el juez sería. Claro, cuando vos lo acusás de algo, él se tiene que defender obviamente, y cuando él dice lo que ¿Es la declaración indagatoria, profe? Es la declaración indagatoria, exactamente. Está mal usado el término confesión, porque confesión, como bien dijo una compañera, es cuando yo reconozco la autoridad del hecho, me confieso culpable. En realidad, no es técnicamente la confesión, sino que es la declaración del imputado.
lo que por ahí me dijeron declaración. Porque ahí después lo podrían defender. Se utiliza el término declaración indagatoria en los viejos códigos de corte inquisitivo. Hoy, por ejemplo, aquí en la provincia de Buenos Aires no utilizamos más el término indagatoria. Es la declaración del artículo 308, porque está contemplada en el artículo 308 del Código Procesal. Pero es precisamente eso, la declaración del imputado, que es el primer acto material de defensa del imputado en el marco del proceso. Porque si a mí se me está acusando de algo, me tienen que decir de qué me están acusando para que yo me pueda defender. Cuando hablamos de declaración, no quiere decir que necesariamente tenga que materializar esa declaración. La declaración puede consistir en me niego a declarar, sin que esa denegación de declarar implique presunción en su contra. Si fuera defensor, lo primero que le diría a mi asistido, no declares hasta tanto yo no esté al tanto de qué hay en la causa, porque siempre meten la pata. Sí. Siempre meten la pata. Profe, Sí. una pregunta. Sí. Entonces, cuando alguien se niega a declarar en la Sí. televisión, es por esto mismo que vos decís, si estamos defendiendo a alguien, le decimos que no declare nada hasta ver de qué lo acusan, o porque ellos también tienen el derecho de no... Primero, tienen el derecho de guardar silencio. Y en segundo lugar, porque por ahí en el afán de defenderte, podés decir algo que la contraparte te lo puede usar en tu contra. Claro. Entonces, ante la duda no hables. Una vez que yo revise la causa, yo te digo declarar. Mientras tanto no hables, no digas nada. Total, vos como imputado tenés el derecho de declarar cuantas veces quieras a lo largo del proceso. Esto yo lo digo si fuera defensor y como estrategia defensista. Como fiscal es lo contrario, quiero que hable lo más rápido posible, a ver qué dice. Profe, una consulta. Sí. Cuando hablábamos que el imputado declara y a partir de ahí, una vez declarando, se levanta la incomunicación. Sí. Si se niega a declarar, ¿se levanta la incomunicación o continúa incomunicado? No, porque técnicamente declaró. La declaración es el acto de estar en presencia del juez y decir, digo lo que tengo que decir o me niego a declarar. Pero en eso consiste la declaración, jurídicamente hablando. La primera presentación del reo ante el juez. Ahora, profe, cuando le dicen ponerle, si usted colabora con la causa, después puede ser que su pena se la cortemos o cosas así. Sanata. Sanata, ¿no? Sí. De puro bla bla para el hablante. Y en el caso que se lo obligue, ¿qué procedimiento se toma a partir de ahí? Es un delito. Sí, por eso, pero ¿qué medidas se toman a partir de si alguien comete ese delito obligándolo a...? Y lo tenés que denunciar. Yo por ósmosis no me voy a enterar. Tiene que denunciarlo al reo que lo están apretando. Y hay que darle curso al fiscal de turno para que investigue la posibilidad del delito que se haya cometido por parte de las autoridades. Pero en caso de que el delito esté y haya pruebas y todo de que lo obligaron a declarar, ¿cómo procede en la causa? ¿Cómo sigue? No, se abre una causa, se abre otra causa independiente contra el funcionario, que debe ser rápidamente apartado de la causa. Pero la causa del teóricamente acusado de algún acto ilícito sigue igual. La causa sigue, pero su declaración queda nulificada, no va a formar parte del proceso. Ahí va. Todo aquello que sea declarado nulo en el proceso luego no puede tomarse para ser valorado. Vamos ahora al artículo 6, el de las cárceles. Siendo las cárceles para seguridad y no para castigo de los reos, toda medida que a pretexto de precaución solo sirva para mortificarlos será castigada rigurosamente. Aquí está la moderna función constitucional de las cárceles. No me digan que son para reeducación, para resocialización, para las doctrinas como las llaman los penalistas. La función constitucional de la cárcel es para seguridad. ¿Y en qué consiste esta seguridad? Yo tengo que asegurar el cumplimiento de la pena, ¿verdad?
¿Cómo hago para asegurar el cumplimiento de la pena? Tenemos 4 penas en nuestro ordenamiento jurídico: la inhabilitación, la multa y 2 penas privativas de libertad, como son la prisión y la reclusión. Para asegurar el cumplimiento de la pena de inhabilitación, ¿yo qué hago? Te inhabilito el título. Te bloqueo el título. Por ejemplo, como médico con una mala praxis, me condenan, me inhabilitan para ejercer mi profesión, me bloquean el título, me sacan el título. Me imponen una pena de multa, supongan ustedes, ¿cómo hacemos para asegurar la pena de multa? Me embargan o me inhiben alguna medida que permita asegurar que yo pague la multa. Ahora bien, si a mí me imponen una pena privativa de libertad, tienen que asegurar que yo cumpla esa pena privativa de libertad. Y para asegurar que yo esté privado de libertad, me tienen que meter en algún lado. Ese lugar donde te van a meter para asegurar la pena privativa de libertad es la prisión. Por lo tanto, esta es la función constitucional de las cárceles: asegurar el cumplimiento de la pena. No son ni para reeducación, ni para resocialización, ni para todas esas re que se dicen. Sí es cierto que las leyes de ejecución carcelarias o las leyes de ejecución penitenciaria hablan de la reeducación, de la resocialización y demás. Pero hay que ser, a mi juicio, muy cuidadoso con esos términos, porque hablar de resocialización significa que el reo en algún momento se socializó. ¿Y fue socializado correctamente? Hay que reeducarlo. ¿Pasó por la educación formal para que sea reeducado? Por eso cuando ponen esas cosas de corte positivista, la Constitución es clara. Las cárceles son para seguridad, para asegurar el cumplimiento de la pena. Y como digo siempre, a vos te privan de un derecho en particular como consecuencia del delito. Te privan del derecho a la libertad. Cometiste un delito, te dan X años de prisión, vos, el derecho que te ves privado es el de la libertad ambulatoria. Pero no se te suspenden el resto de los derechos constitucionales. Se te priva de la libertad nada más, no de la vida, no de la salud, no de la honra, no del derecho a la educación. Yo sé que hay gente que les gustaría que los tuvieran en un pozo a oscuras, húmedo, que sufran, que se pudran en la cárcel, como suelen decir. Miren, la Constitución es clara. Cualquier medida que a pretexto de precaución sirva para mortificarlos es un delito. La cárcel es para privar de la libertad, no para privar del resto de los derechos. El resto de los derechos no se pierden por haber sido declarado autor penalmente responsable de un delito. Esto... Qué bueno, me encanta. Esto lo tienen que manejar como el ABC. Puede ser que no les guste, no estoy haciendo un juicio de valor, pero es lo que marca el derecho constitucional. Hay que la Constitución. Forme un partido político, gane bancas en el Congreso, junte los 2/3 para declarar la necesidad de la reforma constitucional, convoquen a una convención constituyente y refórmenla. Pero mientras la Constitución diga lo que dice, hay que cumplirla. Guste o no guste. O no guste. Bien, y nos quedan los últimos 3 artículos. El artículo 7 no es una garantía, sino que es un derecho también, de lo que hablamos hoy, el derecho de tránsito. Todo hombre tiene libertad para permanecer en el territorio del Estado y abandonarlo cuando guste de su residencia. Derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. Tal cual como hoy está contemplado en el artículo 14 de nuestra Constitución. El artículo 8 establece que los ciudadanos habitantes del distrito de la jurisdicción del gobierno y en adelante los que se establezcan están inmediatamente bajo su protección en estos derechos. Es decir, ¿para qué el Estado? ¿Por qué el Estado? ¿Vieron algo de Locke? ¿De quién, profe? ¿Vieron algo de la teoría? Algo mencionó. De John Locke, ¿no? De John Locke, ¿no, profe? John Locke. Sí. Algo mencionó el profesor Marucci. Recuérdense por qué el Estado para Locke. ¿Por qué el ciudadano delega el poder en el Estado? Para la protección de los derechos naturales.
Pues bien, esto es lo que está contemplado allí en el artículo 8. Un artículo de neto corte iluminista. ¿Para qué el Estado? ¿Para qué el gobierno? Para la protección de estos derechos. Y el artículo 9 es un antecedente de nuestro actual estado de sitio. En ese momento, no dice allí estado de sitio, le podemos denominarlo estado de excepción, y dice allí, solo en el remoto y extraordinariamente caso de comprometerse la tranquilidad o la seguridad pública, podrá el gobierno suspender este decreto, dando cuenta inmediatamente a la Asamblea General de los motivos y quedando responsables en todos los tiempos de esta medida. Es decir, que en caso de emergencia, en casos de conmoción interior o ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de las autoridades constitucionales y de los derechos constitucionales, pueden suspenderse las garantías. En eso consiste el estado de sitio, hoy contemplado en el artículo 23 de nuestra Constitución. Cuando haya una conmoción interior de tal magnitud que ponga en peligro el ejercicio de la Constitución, el Estado está legitimado para suspender allí las garantías constitucionales. Es una medida transitoria y de la cual debe darse cuenta inmediatamente al Congreso, porque el Congreso esto debe hacerlo a través de ley. Ante la emergencia yo, como Poder Ejecutivo, lo puedo sacar por decreto, pero inmediatamente debo convocar al Congreso para que me lo apruebe. ¿Profe, es como el decreto de necesidad de urgencia actual o no? No, porque no es un estado de sitio, no tenemos estado de sitio. Claro. Debe decirse expresamente y fundarse en el artículo 23 el decreto para decir que se decreta, y debe explicarse y fundarse, rige el principio de razonabilidad de los actos públicos. En una república todos los actos tienen que estar motivados, tienen que estar fundados. Por lo tanto, si yo voy a decretar el estado de sitio, tengo que fundar en los términos del artículo 23 cuál es la conmoción interior que ha generado que tenga que tomar una medida de esta magnitud. Profe, perdón, una consulta. Perdón, la pregunta capaz es un poco ignorante, pero el hecho del estado de sitio implica que, obviamente, como dijo usted, se pierdan los derechos o garantías y, supongamos, ¿no?, las fuerzas públicas o bueno, la seguridad y todo eso podrían hacer lo que quisieran. Jurídicamente no. En teoría. Sí es cierto que, por ejemplo, yo puedo detener sin orden de juez, puedo ordenar trasladar a un habitante de un punto a otro de la República, puedo allanar sin orden de juez, pero la jurisprudencia ha ido restringiendo cada vez más la interpretación de esto. Porque no es que yo puedo detener a cualquiera a mansalva o allanar cualquier propiedad, sino que lo que se requiere es que aquellos sujetos que pienso detener o aquellos domicilios que pienso allanar tengan una vinculación estrecha con la causal que motiva la declaración de estado de sitio. Ejemplo, si yo declaro el estado de sitio porque tengo miedo de que haya un golpe de Estado y hay movimiento en los cuarteles. Las medidas que yo voy a tomar en la urgencia es detener a los golpistas, allanar los cuarteles o allanar los domicilios de aquellos que se presume que están en la conspiración. Ahora, pongamos que vienen y nos detienen a nosotros que estamos dando clase. ¿Es legal? No. Claro, no hay vinculación alguna con él. La detención tiene que estar estrictamente vinculada con la causal que origina el estado de sitio. Esto lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 85 en el caso Granada. Bien, si en el caso del contexto actual hubiera necesidad, ¿se puede llegar a un estado de sitio? ¿Sería constitucional? Yo no veo los requisitos constitucionales. Porque reitero, hoy el artículo 23 dice conmoción interior o ataque exterior es claro que no tenemos, conmoción interior que ponga en peligro a las autoridades constitucionales o al ejercicio de las autoridades constitucionales. Acá el tema es que si no cumplimos las prohibiciones nos vamos a contagiar todos y nos vamos a morir todos. O no, no lo sé. Pero no hay una conmoción que justifique una medida de tan extrema gravedad institucional. Claro. O sea que solo estaría vinculado... Acá hay que apelar un poco a la responsabilidad ciudadana. Claro, exacto. o sea que solo está referido a
al peligro de que haya un ataque institucional. O puede ser una catástrofe natural, por ejemplo, un terremoto, una erupción volcánica, que motive que pueda generar desórdenes de tal magnitud que sean incontrolables. Son generalmente los ejemplos tradicionales, ¿no? Pero, profe, una pregunta. Sí. Si suponete ahora que te dicen que van a cerrar, no sé, la frontera con Brasil porque tienen la cepa de Manaos, que es mucho más contagiosa, no sé qué. Y a vos vas a Brasil, pero después o no te dejan entrar o no te dejan salir. ¿Eso no sería lo del artículo 7, creo que es? No, porque vuelvo a reiterar, los derechos constitucionales no son absolutos, son relativos. Significa que pueden tener determinadas restricciones legales. Si ante el marco de una pandemia yo te estoy diciendo, no viajé porque te vas a contagiar, no viajé porque me traes el virus, y vos vas y viajás igual, yo te cierro la frontera y no te dejo entrar más. Obvio. Obvio. ¿Tanta necesidad tenés de ir a Brasil? Es como veo todos estos que se fueron de viaje de egresados. ¿Tanta necesidad tenían de ir de viaje egresados? Los que se van a México, pero por favor, pueden después. Estos excepcionales que requieren medidas excepcionales y también un poco de responsabilidad ciudadana. Exacto. Yo me perdí el viaje, más lo cancelé por el tema de la pandemia. Sí, yo me perdí de muchas cosas por la pandemia. Hace un año que no veo a mi viejo. Hace un año que no veo a mi familia. Mi hijo no conoce a sus abuelos prácticamente. Entonces, muchachos, Pongamos todo de nuestra parte. Un poquito cada uno. Responsabilidad ciudadana. Mejor no les digo lo que haría con la cervecería cuando están así abarrotadas de gente. Me echan si yo decir lo que pienso. Porque acá es como que también siempre pedimos que el Estado haga, que el Estado haga, que el Estado haga, que el Estado me proteja, que el Estado... ¿Y vos? Nada. Pero el pueblo no hace lo que debe. Pasa que hay poca responsabilidad ciudadana. Ninguna. Es que la gente también ya se cansó. Y encima los que fogonean, ¿no? Los que fogonean. Unos irresponsables. Y todo empieza por uno. Porque con tal de que la gente no los deje de mirar, se congracian con el pueblo. Y hablemos de algunos miserables que por algún votito... Ahí veo a alguien... No hace lo que debe. Ángela levantando la mano. Sí, que es lo que decías vos, que el Estado te puede proteger, pero ya después depende de cada uno lo que haga. Lógico. En mi caso particular... O se quiere, no sé, cualquier cosa. En mi caso particular, está todo bien con el Estado, pero yo tengo 47 años y me sé cuidar. Siento eso de mi parte. No necesito desde mí, o sea, no lo digo de forma altanera, pero me da la impresión, o sea, tengo la certeza de que yo soy adulta y responsable de mis actos y no necesito que de afuera, o sea, desde afuera no, desde el Estado me coaccione la libertad. Porque de que tenga, o sea, hoy en día me pasa, yo trabajo en una empresa privada, y realmente, o sea, me siento muy incómoda con todas las circunstancias, que saben que todos estamos pasando por la misma. Pero siento la presión. ¿Y vos te crees que a mí me gusta estar hablándole a una computadora en este momento en vez de estar en mi aula? Claro, es algo inesperado. Sí, y hay que nos pasa a todo, atender. profesor, nos pasa a todo, pero yo lo que digo también, o sea, a mí me gusta tomar decisiones por mi propia Está bien, pero vos tenés que gobernar para 44 millones de personas, no solamente para uno y la concepción que uno pueda tener. Cada uno es responsable de sus actos, obviamente. Ahora, Claro. vos ves que toda la gente no es responsable de sus actos, y bueno, yo tengo que evitar que esto sea una catástrofe. Sí, Mira, yo desde el punto de vista que nos tienen que obligar a usar un cinturón de seguridad para protegernos a nosotros mismos, y muchas veces nos tienen que obligar. Yo les puedo contar una cosa, les puedo contar algo. Yo soy de la zona oeste del partido de La Matanza, y acá en esta zona, o sea, como en todos lados, ¿no? Se permite que en el transporte público suban 10 personas, las personas sentadas más 10. Está bien, estamos de acuerdo. Pero si usted se va un poquito más, a 20 minutos donde yo vivo,
hay combis truchas que no tienen puerta, no tienen asiento, y ahí adentro van 20 personas. Entonces yo lo que pienso es, no le saques a la persona que es la que más necesita, no le saques la posibilidad de que él use el transporte público, porque le sale inclusive más económico que tomar una combi. Eso es lo que yo estoy percibiendo. Lo que pasa es que no te están restringiendo el transporte público, te están diciendo el que no puede ir, el que puede trabajar desde otro lugar que no sea el lugar físico, quédese. Es eso lo que está pidiendo, nada más. No lo tomen como una restricción a los derechos y garantías cuando ha habido restricciones en serio a los derechos y garantías. En mi caso particular, yo tengo, o sea, mi trabajo y todo, pero hay muchísimas personas que tienen muchísimos trabajos en la informalidad. Entonces, esa persona por ahí ni siquiera tiene la posibilidad de tomarse un colectivo, tiene la posibilidad solamente de tomarse esa combi, que es, la verdad, que es como si fuera, creo que más o menos andaba en esa movilidad en el año 1700. Yo tengo que gobernar para una generalidad, no para casuísticas. Sí, pero el Partido de la Matanza es un partido que debe tener una población de un 10% que vive dignamente, y después tenemos un 90% de personas que viven en barrios. Hay un barrio que quiere saber cómo se llama el nombre del barrio, se llama La Palangana, porque cae 2 gotas de agua. Conozco bien La Matanza en virtud de mi profesión, porque la verdad las causas que llegan de la departamental La Matanza son muchas. Por eso, entonces yo lo que veo es que a los más vulnerables, a los más pobres, a esos, por ahí a ellos les es más difícil tomarse una combi, que en esa combi van 10 personas paradas, ni siquiera sentadas. Pero ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Consultarle a cada uno de los habitantes a ver qué es lo que más le conviene en este contexto? Uno tiene que tomar medidas para la generalidad. Sí, está bien, pero yo digo, bueno, que la persona, o sea, no la persona, las poblaciones que están, digamos, en desventaja son en realidad lo que más se le complica la vida, es mi percepción. Obviamente, pero esto sucede así en todos los ámbitos, no solamente en este contexto. Lo que pasa es que si también toda la gente fuera más responsable, habría menos restricciones. Si la gente no se hubiese ido de vacaciones, si la gente no hubiese salido en Semana Santa, si la gente no se amontonara en las cervecerías, no habría que restringir ni tomar este tipo de medidas. Sí, yo eso lo entiendo. En mi caso particular no me he ido a ningún lado. Justamente, bueno, me recibí de otra carrera, también estuve estudiando y, o sea, no me fui a ninguna parte. Pero lo que pude observar es que todas las medidas que por ahí parece que es para todos, pero hay personas que realmente la pasan mal, que son los informales. Y sí que hay mucha gente que la pasa mal. Y mientras más rápido se atraviese esta pandemia, más fácil va a poder reactivarse la economía. Ahora, no conozco ningún muerto que trabaje. El día que cerraron todo, no sé cuánto tiempo, y después de eso estamos peor, o sea, que cerraron todo para que estemos mejor a esta altura y estamos peor que nunca, ya ahí te das cuenta que sí, puede haber... Y supuestamente lo habían cerrado temprano para prevenir, ¿se acuerdan? Sí, por eso te digo. Si cerraron todo es temprano que para que menos estemos bien. que no fue temprano, como se dice. Cerraron. Se cerró temprano. Ya esto se está desmadrando. Vamos a encauzarnos en lo nuestro, porque después en el examen no les voy a preguntar esto. Sí. Bien. Entonces, esto es el decreto de seguridad individual. ¿Les queda alguna duda con respecto a esto? No. No, otra cuestión que... No, para no. Es que, del mismo modo que está muy lindo esto, lo de los derechos y garantías, y que en cierto modo tiene que ver con lo que me estaban manifestando la compañera recién. Los derechos y garantías en este país a veces no son para todos. Porque del mismo modo que este triunvirato muy ampulosamente dicta este decreto, y es maravilloso este decreto para lo que era la realidad jurídica de la época, del mismo modo que declara los derechos y garantías, estos derechos y garantías son para ellos, no piensen que eran para todo el mundo. Porque claro, el triunvirato con una mano redacta el decreto de seguridad individual, con la otra dictó el reglamento de administración de justicia, creando una comisión de justicia que estaba a cargo del gobernador intendente de Buenos Aires, recientemente creado. Habían designado a Miguel Díaz Cuénaga, aquel viejo vocal de la Junta de Mayo, como gobernador intendente de Buenos Aires, quien delegaba esta comisión de justicia
en el jefe de policía, y que era el encargado de administrar justicia sumaria en los arrabales, y como decía el decreto, debiendo proceder sin forma procesal alguna y en la forma más inhumana posible, incluso pudiendo llegar a colgar al reo dentro del primer árbol que encontrase o enrolarlo en el ejército de línea. Es decir, para algunos los derechos y garantías y para otros la policía de seguridad. Para unos el debido proceso y para otros colgarte del primer árbol que se encontrase o mandarte al ejército. En momentos de guerra, mandarte al ejército era matarte, porque obviamente no ibas a entrar al ejército con el rango de general, ibas a acercarte de cañón. Y esta ha sido la dicotomía que históricamente ha tenido esta clase gobernante, esta clase vecinal porteña. Para ellos derechos y garantías, para el pueblo palo, palo y palo. Luego Sarmiento lo diría mucho más brutalmente a esto. No, Sarmiento, en su crítica de la Constitución, lo dice con todas las letras. No piensen que la Constitución es para todos. La libertad de expresión, las garantías, la libertad de discurso es para nosotros. Para las masas populares la Constitución son la policía de seguridad, el Código Penal y los jueces que lo aplican. Ese era el concepto sarmientino también. Para la clase a la cual él pertenecía, la Constitución. Para las clases populares, palo, palo y palo. Ese fue Sarmiento. No tenían derecho. Vayan sabiendo quién fue Sarmiento. Mira Sarmiento, al final. El mentiroso padre del aula. El maestro... Maestro, por favor. Después ya vamos a hablar de Sarmiento. Me faltan 50 años para llegar a Sarmiento. Esto es lo que quería marcar. Sacando la careta a Sarmiento. Sarmiento habría que sacarle muchas cosas, las estatuas, los monumentos, los nombres de las calles, entre otras cuestiones. Como ídolos, Sarmiento. Bueno, con esto sí, ahora formalmente hemos terminado la bolilla número 2. Vuelvo a reiterar, esto lo pueden leer en el texto de Carlos, breve panorama de historia constitucional, incluso este decreto que yo acabo de mencionar también está allí explicado. Ahora bien, nosotros ayer llegamos hasta el rechazo de los diputados orientales a la Asamblea del año 13, ¿verdad? Sí. Vale decir que quería decirles algo de Juan José Paso, porque Juan José Paso quedó como el veleta que estaba con todos los gobiernos, y la verdad Paso fue verdaderamente un patriota, porque cuando Paso se dio cuenta de que la Asamblea iba para un lado completamente opuesto al que había señalado, que no pensaba declarar la independencia ni la Constitución, Juan José Paso comenzó a preparar una conspiración para voltear al triunvirato y poder declarar la independencia. Paso también estaba consustanciado con la independencia. Cuando vio que el gobierno, que en octubre del 12 había llegado con un discurso y ahora estaba haciendo diametralmente lo opuesto, Paso pretendió derribar ese gobierno y dijo, bueno, los que estamos con la independencia declarémosla. Sin embargo, algunos oficiales del ejército que estaban colaborando con Paso lo vendieron. Comunicaron al gobierno que Paso estaba tramando una conspiración, la conspiración fue abortada y Paso se vio forzado a renunciar del triunvirato. No obstante, vamos a ver que dentro de poquito Paso va a volver. Paso va a estar en todas, no se perdió ninguna. Lo cierto que así estamos en el año 1813, y ahora tenemos que volver un poquito al tablero de ajedrez europeo. ¿Por qué digo esto? Porque 1813 va a ser un año que va a traer novedades. En el año 1813, ya Napoleón no era el dueño absoluto de Europa como en 1808. Había sido derrotado en la campaña de Rusia por el zar Alejandro y el general Invierno, como solemos decir. Aquella gran armée de 500.000 hombres se batió en retirada de la estepa rusa bajo su crudísimo invierno, volviendo sobre las fronteras francesas con poco más de 100.000 hombres. Una catástrofe fue la campaña de Rusia. Tampoco había logrado consolidarse en España. Recuerden ustedes que el pueblo español se había levantado ya en las jornadas de 1808. Y para 1813 la experiencia napoleónica está agotada. Y el acto final será la batalla de Leipzig, también denominada la batalla de las naciones, en la cual Napoleón es derrotado por una vasta coalición conformada por prácticamente todas las grandes potencias europeas. Austria, Rusia, Prusia, Inglaterra,
los distintos estados y principados alemanes, algunos principados italianos. Imparable Napoleón. Holanda, un grande Napoleón, pero bueno, no podía con todos. No podía con todos. Lo cierto es que la derrota napoleónica pone punto final al imperio napoleónico. Napoleón se verá obligado a abdicar, a renunciar al trono, y será exiliado a la isla de Elba, un peñón rocoso que se encuentra allí en el Mediterráneo, al norte de su Córcega natal. Y previo a retirarse del gobierno francés, Napoleón libera a Fernando VII. Se firmará el Tratado de Valencé, a través del cual, a fines de 1813, Fernando VII vuelve al trono español. Y con el retorno de Fernando VII al trono español, tiembla Hispanoamérica. Aquella revolución que en 1810 se había hecho en nombre del rey cautivo, ahora perdía su razón de existir, encontrándose el rey nuevamente en funciones. Si bien Fernando no ingresó inmediatamente en Madrid, recién lo haría en marzo de 1814, acompañado, ¿saben por quién? Por Francisco Javier de Lío, aquel que había sido virrey de Montevideo. Lo cierto es que Fernando, cuando vuelve al trono español, no solamente vino decidido a recuperar su autoridad en la península. En efecto, rápidamente Fernando va a derogar la constitución liberal dictada por las Cortes de Cádiz, encarcelará a los miembros de aquellas cortes, reimplanta el absolutismo monárquico y comenzará a formar un poderoso ejército. ¿Para qué? Para recuperar las colonias hispanoamericanas. En este contexto, entonces, el triunvirato convoca una sesión extraordinaria de la Asamblea, para que, como verán, la Asamblea se le dice la Asamblea del 13, pero duró del 13 al 15, fue como un órgano legislativo que duró 2 años. Por eso el triunvirato en enero de 1814 convoca a la Asamblea a sesión extraordinaria. En virtud del contexto internacional era necesario, precisamente, un ejecutivo unipersonal para acelerar el proceso de toma de decisiones, y en consecuencia se decidirá crear un nuevo poder ejecutivo que llevará el nombre de Director Supremo de Estado. Surge lo que la historiografía ha denominado como directorio. Es el periodo que abarca los gobiernos de los distintos directores de Estado que se sucederán entre 1814 y 1820. Será el primer antecedente de poder ejecutivo unipersonal que hemos tenido en este país. Entonces, reitero, aquí está lo que les decía hace un instante, la reposición de Fernando en el trono español. Y vuelvo a reiterar, en enero de 1814, por pedido del triunvirato, la Asamblea decide crear un poder ejecutivo unipersonal, es decir, de un solo miembro, y es designado como director de Estado Gervasio Antonio de Posadas. Posadas, secretario del Senado del Cabildo Eclesiástico, era escribano, con lo cual también era abogado, otro abogado. ¿Sí? Los abogados, seguimos los abogados dando vuelta para acá. Tenía otro título más importante que ese, era el tío de Carlos María de Alvear. El tío de Alvear, que es el presidente de la Asamblea, era nombrado director de Estado. ¿Y por qué lo nombró al tío y no se nombró él mismo director de Estado? Porque cuando se corte hacemos 5 minutitos. Porque Alvear se creía Napoleón. Pobre infeliz, ¿no? Entre Alvear y Napoleón había una distancia sideral. Pero claro, ¿qué es lo que vio Alvear? Napoleón, antes de ser emperador, había ganado aunque sea un partido, ¿no? En la campaña de Hitler.